fe y puede ser una fe que está creciendo. Una fe que está creciendo como el grano de mostaza. La fe como el fruto del Espíritu y la fe como el don del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu Santo, dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Es una parte importante que nosotros necesitamos desarrollar de manera personal. A nivel personal debemos desarrollar esa fe como fruto del Espíritu Santo, a través de permitirle que Dios opere, que Dios haga esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón, y de tal manera eso va a ir creciendo y vamos a reflejar más fe. Ahora Dulce les dijo a sus compañeros: no tengan temor, porque la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de los huérfanos y de las viudas, y el Señor los va a sustentar, fruto del Espíritu Santo. Hay un fruto del Espíritu Santo. Ahora, la fe como fruto del Espíritu Santo está ligada con conocer la perfecta voluntad de Dios. Para que la fe como fruto del Espíritu Santo opere, tenemos que tener un conocimiento en la perfecta voluntad de Dios. Es ahí donde opera el don de fe. Cuando conocemos la perfecta voluntad de Dios es cuando se activa este maravilloso y sobrenatural don. Es una fe sobrenatural que viene directamente de Dios al creyente y que se extiende más allá de lo humano, se extiende más allá de lo común. Rebasa las barreras naturales y penetra aún hasta lo más inexplicable. Cuando conocemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, en ese momento podemos activar el don de fe si nos ha sido dado por el Espíritu. Porque todos tenemos dones, pero Él nos ha repartido a todos como Él ha querido. A Él sea la gloria. ¿Cuántos están en este recinto, amados hermanos? La fe requiere una ancla. La fe requiere un fundamento. La fe requiere algo preciso, un objetivo muy claro cuando hablamos del don de fe, para que se active. También el don de fe viene a menudo acompañado por la palabra de ciencia. Ahora, este don es una habilidad sobrenatural que viene de parte de Dios, en donde nosotros creemos que Él hará lo imposible y lo cumplirá, y así será hecho, de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, la iglesia primitiva se movía mucho en este don de fe. Por eso es que creció tanto. Por eso es que alcanzaron a tanta gente importante en el mundo antiguo. Aún las escuelas de los filósofos aún predicaban en las megápolis y la gente se convertía porque conocían la voluntad de Dios y creían en la obra sobrenatural y operaban en ese don. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe sin operación, si no ejercitamos ese don, entonces es una fe muerta. Tiene que tener
esa parte práctica, ese don que la iglesia tiene que estar manifestando. Hay muchas cosas que son opuestas a la fe. Por ejemplo, el temor es todo lo opuesto a la fe. El desánimo es todo lo opuesto a la fe. Voy a hacer una comparación rápida entre lo que es fe y duda. Por ejemplo, la fe sana a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? La duda nunca fortalece a los débiles. La fe va a traer gozo a tu corazón. La duda va a traer tristeza al corazón. La fe nos hace sentir que Dios está cerca y que es preciso para nosotros, mientras que la duda nos hace pensar que Dios está lejos y que tal vez no nos escucha. La fe nos dice que nada es imposible para Dios. La duda nos dice que nada es posible. La fe nos libera del pecado. La duda hace al hombre hundirse cada día más en el pecado. La fe trae bendición de Dios y la duda trae la ira de Dios. ¿Quién es la fuente de la fe? ¿Quién es la fuente de donde proviene toda la fe? Es Cristo. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido ¿de quién? Es en donde nace y en donde termina. Porque una de las obras de los dones del Espíritu Santo, particularmente del Espíritu Santo, es dar testimonio a nuestro corazón de Jesucristo. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Ninguna de las personas de la Trinidad se glorifican a sí mismo. Siempre se glorifican entre sí. Y una de las cosas es del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Ahora, si nosotros queremos ver el don de fe en la palabra de Dios, vamos por ejemplo a Jueces. Vamos por ejemplo a la conquista de Jericó. Vinieron para traer las nuevas de la tierra prometida. ¿Y qué le dijeron? La mayoría dijeron, no vamos a poder contra ellos. Pero Josué y Caleb tenían el don de fe. ¿Por qué? Porque conocían la voluntad de Dios. Sabían que la voluntad de Dios era que conquistaran la tierra, porque aunque pareciera imposible, Dios les había prometido y Dios haría. Y ellos estaban moviéndose en el don, porque ellos dijeron, aunque vieron los pronósticos, aunque vieron lo naturalmente o lo humanamente, ellos dijeron, podemos, porque Dios está con nosotros. El don de fe está operando ahí. Vemos también a Josafat en el libro de las Crónicas, cuando se levanta y dice, creed que Jehová es vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Vemos cómo estos hombres se movían en el don de fe. Vemos cómo en el primer libro de los Reyes, cuando el profeta Elías acusa de pecado a Acab y le dice, por tu pecado has cometido pecado contra Dios y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, y así dice Jehová. Y ahí opera el don de fe, porque él conocía la voluntad de Dios, que Dios iba a traer juicio sobre la casa de Acab y sobre toda la nación por su pecado. Y así dice Jehová, y comienza a dar la palabra y dice, no va a llover en tanto tiempo, y así sucede, que viene una gran crisis, una gran hambruna en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Viene el leproso y le dice, Señor,
quiero ser limpio. ¿Y qué le dice el Señor? Quiero que seas limpio. Lo toca y lo sana. Cuando el Señor Jesucristo iba de camino a Betania y sabía que Lázaro había muerto, pero entonces, operando en el don de fe, pronuncia las palabras: nuestro amigo Lázaro no está muerto, sino que duerme. Cuando nuestro Señor Jesucristo va caminando y ve al hombre ciego de nacimiento, Él sabe inmediatamente que este hombre va a ser sanado mediante el poder del don de la fe. Hay un contraste muy importante entre el don de fe y el don de milagros. La fe aparentemente, como lo habíamos dicho, es pasiva, pero no, es activa. Y dijéramos que el don de milagros es muy activo, es muy visual. El don de milagros produce una acción instantánea. El don de fe, por el contrario, algunas veces no produce una acción instantánea, aunque es algo sobrenatural, aunque es algo grandísimo, aunque es algo que va a penetrar aún el imperio de las tinieblas, pero el don de fe produce a veces un cambio relativamente, ¿cómo lo pudiéramos decir? Paulatinamente, o un cambio no tan drástico, más lento, pero aún así es importantísimo. Ese es uno de los contrastes. La operación del don de milagros toma mucho lugar mediante inmediatamente. El don de milagros es algo que se ve, que es rápido. El don de fe, el creyente toma la iniciativa y comienza a orar, y el milagro se va produciendo de una manera temporal. Con el don de fe estamos seguros de la voluntad perfecta de Dios y sabemos que Dios no comete errores. Cuando opera el don de milagros es un poco menos seguro, porque en el don de milagros puede que Dios haga un milagro, puede que no, pero en el don de fe no hay ningún lugar de la duda. Sabemos que Dios lo va a hacer, es esa seguridad sobrenatural. En el don de milagros no es tan seguro, y nosotros somos los que tomamos esta iniciativa. A veces el ser humano, el creyente, el cristiano toma esta iniciativa. Vemos cómo Elías usa el don de fe en primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando viene ese juicio. Entonces le dice que va a venir esta sequía, y dice: va a venir esta sequía, y entonces se levanta con el don de fe y comienza a suceder esa sequía. Sabía que era la voluntad de Dios. Vemos cuando Elías pide un pan a la viuda de Sarepta y le dice: ve y cóceme la torta, porque solamente la mujer tenía para ella y para su hijo. Por la sequía que se había producido en toda la nación, no había nada de alimento, y dijo: solamente tenemos esto, y la voy a cocinar, la vamos a comer mi hijo y yo, vamos a morir. Dijo: no, primero me la vas a cócela para mí. Y comienza ahora a declarar la palabra por medio del don de fe, y le dice: así dice Jehová. El aceite de la vasija, ¿qué le dijo? No escaseará. Y comienza, ¿y qué sucede? Comienza a venir la provisión divina. Cuando Elías está con los profetas de Baal, ahí se mueve en acción el don de milagros y el don de fe. ¿Por qué? Porque ahí fue algo que todo mundo vio, fue algo que tomó lugar en ese momento, pero que también en conjunción con el don de fe se activa. Por eso les decía,
A lo mejor no tenemos muchas veces el don de milagros, que muchos cristianos anhelarían tener el don de milagros, pero si tienes el don de fe, puedes activar los dos. Tú puedes tener el don de fe y el don de milagros. Usted lo puede tener. ¿Por qué no? Es algo que viene de parte de Dios, es un regalo. Y están listos para la iglesia, para todos aquellos que quieran ser usados por Dios. El pueblo está llamado a ejercer los dones del Espíritu Santo. La iglesia de hoy está llamada a ejercer los dones del Espíritu Santo. Esto no fue nada más para la época de los apóstoles. Eso es para usted, para el día de hoy. ¿Cuáles son los propósitos del don de fe? Porque tiene que haber propósitos, no solamente, ya vimos que Elías hace que caiga fuego del cielo, consume el holocausto y sucede aquel milagro tan portentoso y sobrenatural, pero hay propósitos del don de fe. Ya vimos, la regla general es para edificación de la iglesia, pero uno de los propósitos es para la imposición de manos. Anote, para la imposición de manos. Una de las cosas más importantes en la palabra de Dios, nosotros siempre estamos viendo la imposición de manos, es importantísima, porque por medio de la imposición de manos puede haber sanidades, puede haber bautismo con el Espíritu Santo, puede haber muchas cosas. Nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento aquellos patriarcas imponiendo manos para bendecir, ¿sí o no? Y bendecían los patriarcas. Y vemos a Moisés imponiendo manos sobre aquellos 70 y comenzaron a profetizar y hablar en otras lenguas. Y vemos a los hombres de Dios imponiendo manos todo el tiempo. Es algo importante para impartir el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos 8:14 cómo imponían sus manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Pedro fueron a visitar a Cornelio, fue Pedro quien visita a Cornelio, y entonces dice que cuando llegó en aquel lugar, porque no quería entrar, porque eran gentiles, impone las manos sobre ellos y dice que en aquel momento vino un derramamiento del Espíritu Santo. No es que yo voy a hacer que se derrame el Espíritu Santo, es el don, porque viene de parte del Espíritu Santo. Y por la imposición de manos, muchos van a ser sanados, muchos van a recibir bendición y muchos también, por el don de fe y la imposición de manos, van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es uno de los propósitos. Otro de los propósitos del don de fe es para ministrar sanidad a los enfermos. También sanidad emocional, también sanidad espiritual. Vemos una de las obras tremendas que hace este don, es cuando trae esta sanidad. Vemos a los apóstoles. Miren, hermanos, el don de fe, cuando ministramos con el don de fe, sanidad, la gente se puede convertir, la gente puede aceptar a Cristo. De hecho, la mayoría de los dones, los propósitos que tienen, dentro de varios propósitos, es salvación. Porque si una de las cosas que la gente está esperando es ver el poder de Dios, no ver nosotros ni nuestra elocuencia, nuestro conocimiento de la palabra de Dios puede ser vasto, pero lo más importante no es el conocimiento, sino el poder de Dios manifestado a través de la iglesia a un mundo que necesita conocer a Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se hace? Por medio de la acción, y la acción viene por medio de los dones del Espíritu Santo. Cómo los apóstoles sanaban a las personas, cómo los apóstoles hacían milagros de sanidad y la gente se convertía a Cristo porque veían en ellos que Cristo era real. Sanidad emocional,
Sanidad espiritual. Por medio del don de fe, una persona puede estar trastornada. Y miren que aquí está la doctora entre los doctores de psicología, psicoanálisis, doctora en psicología. Pero miren, las ciencias, todas las ciencias, valoramos las ciencias, valoramos a los doctores, a los médicos, a cada área. Pero decimos que tienen una limitación que Dios no tiene. Dios no tiene limitación. Dios puede llegar a aquellos huecos en el alma donde ningún psicólogo puede entrar, donde ningún científico puede entrar. Y estaba el endemoniado gadareno. Y dice que lo ataban con cadenas, con grillos, y que no había manera de soltarlo. Estaba loco, caminaba desnudo entre los sepulcros, estaba totalmente trastornado de sus facultades mentales. Pero cuando Cristo vino y oró por él y fue sano, fue sanado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y en todas las áreas. Los dones del Espíritu Santo, la fe, para impartir los dones del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el don de fe, puede orar por alguien para impartir dones del Espíritu Santo. Claro que sí, es bíblico. Lo vemos en el libro de Números 11:24, cuando Moisés ora por los 70. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 6. Cómo se pueden imponer las manos y también los hermanos pueden recibir dones del Espíritu Santo. Claro que sí, porque no es nuestro, es de parte de Dios. Pero es una de las áreas del don de fe. Cuando tenemos el don de fe podemos orar por protección divina, claro que sí. Usted con el don de fe puede orar por protección divina. Una protección sobrenatural y viene, claro que sí. ¿Es bíblico? Es bíblico. Y a lo largo de la palabra encontramos estas. Vamos a dejarlo hasta ahí. La siguiente semana estaremos hablando acerca del don. Estamos hablando de los dones de poder. Vamos a hablar del don de milagros. Porque dentro de los dones de poder está el don de fe, el don de milagros. ¿Y cuál otro les dije, hermanos amados? Sanidades y milagros. Vamos a estar hablando. Entonces, qué importante es el don de fe. Por medio del don de fe puedo tener bendiciones. Y si no tengo el don de fe, pero si sí lo tiene, ¿cómo sé que tengo el don? Ahora, ¿cómo uso el don? Pues esos son temas muy extensos, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora ya sé qué es. Ahora, ¿cómo lo uso? Ahora, ¿cómo sé que lo tengo? Necesitamos anhelar los dones, hermanos, nuevamente hacerlos presentes en la vida de la iglesia. Usted necesita anhelarlos. Número 1, necesita anhelar. Número 2, necesita no tener miedo, porque el miedo es lo contrario a la fe. Y lo primero que hace el miedo es que usted no ejercite los dones que Dios le ha dado. Ay, es que tengo ganas de ir a orar por esa persona. Vaya y ore. Usted es un instrumento en las manos de Dios. No nada más el pastor, no nada más el profeta, no nada más el evangelista, no nada más el apóstol. Usted también ha sido llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Y de esta manera ser testigos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén.